Silvia Marsó es una de las actrices más solventes y comprometidas de su profesión, siempre proyectada en la verdad y dando valor a sus decisiones. Rechazó un contrato millonario para ser actriz y ahora disfruta de su trabajo como si fuera el primer día. Hoy, en La Voz Cultural, nos visita Silvia Marsó, viajamos con ella a sus inicios, sus proyectos más especiales y además la actriz opina sobre el final del Secreto de Puente Viejo. Nada, para esta entrevista voy a hacer un camino contigo desde tus inicios hasta ahora para que me vayas contando un poco. Y precisamente quería hacer un viaje contigo al pasado. ¿Cómo era esa niña que soñaba con ser actriz y dedicarse a esa profesión? Pues tenía la misma ilusión que tengo ahora, después de tantos años. Hace 40 años que empecé en esta profesión. Empecé de adolescente, de cría, pero tenía la misma ilusión que mantengo. No sé, la verdad, bueno, será tal vez la pasión que me hace, que me despierta, la interpretación y el mundo del teatro y del cine, pero no he perdido ni un ápice de esas ganas y de ese entusiasmo. ¿Y en qué? Eh, Sí, dime, Cuenta, dime. sí, sí, sí. No, dime, dime. No, no, ¿querías que te contara un poco cómo empecé y eso? Sí. No, bueno, ¿cómo era esa niña, no? ¿Cómo era esa niña? ¿Qué recuerdas de esa niña, no? Sí, siempre me decían mis amigas y las personas de mi entorno que tenía facilidad para las artes, para la pintura, la literatura, dibujar, cantar, bailar. Entonces, interpretar, leer en voz alta, como interpretando. Yo no era consciente, no sabía la diferencia entre un niño que tiene esas dotes y otro que no lo tiene. Para mí lo normal era como yo era, pero parece ser que no era muy normal. Enseguida, enseguida me dijeron que, uy, pues esta niña tiene algo. Y cuando vi El espíritu de la colmena de Víctor Erice, que es una película de los años 70, que yo era muy pequeña cuando la vi, pero me impresionó mucho porque salía una niña de mi edad, Ana Torrent, que le pasaban una serie de cosas y yo no entendía muy bien el mensaje político, eso es sociológico de la película, pero sí que entendía que allí había algo metido muy profundo y muy importante. Mm. Y esa dimensión oscura y honda a mí me cautivó siendo tan pequeña y decidí ser actriz. Ahí es cuando fui consciente de que lo que yo quería hacer era eso. Mm. Pero no me preguntes por qué, si es que tenía 10 años. Claro. Y cuando le dices a tus padres que quieres ser actriz, ¿cómo se lo toman? Porque al final es una profesión muy inestable, ¿no? Y no todos los padres apoyan esa decisión. No se lo tomaron bien, obviamente. Mi madre sí, porque a mi madre siempre le gustaba mucho el cine y le gustaba cantar en la cocina mientras cocinaba y tal. Pero mis padres, o sea, mi padre y mi abuelo se lo tomaron fatal. Consideraban que una actriz pues, es una persona inestable, cuya profesión es de mucha incertidumbre, pero es que no podían luchar contra eso. Mm. Cuando una persona tiene una vocación tan temprana y tan profunda, en otras épocas de la historia sí que te podían obligar y te podían incluso meter a monja, pero es que fue inevitable. Yo empecé a estudiar con 14 años interpretación y ya les demostré la seriedad con la que yo me tomaba esta profesión. Al ver tanto sacrificio por mi parte, ya vieron que no era un capricho de niña adolescente. Ya vieron que allí había algo más, ¿no? Y luego ya en lo sucesivo, es que enseguida empecé a trabajar, Mm. empecé a ganarme la vida y a ayudar a mi madre, ya porque se separaron y mi madre dependía de mí y enseguida pues lo primero que hice cuando empecé a ganar dinero fue comprarle un piso a mi madre, o sea que más muestras de que esto puede ser algo serio, imposible darlas. Claro. Y ellos lo vieron. Entonces se dieron cuenta de que con esto se podía vivir dignamente y que llevo 40 años viviendo solo de mi profesión. Mm. ¿Y a qué has tenido que renunciar para desarrollar esta pasión, ¿no? Y seguir en este camino?
Ah, bueno, un poco a salir con los amigos, a irme a bailar a las discotecas hasta las tantas, porque eso es, es, no, es incompatible con tener bien la voz, tener bien el cuerpo y tener Claro. bien el aspecto. Y cuando estás trabajando tienes que tener todo muy bien, porque necesitas al 100% de tus condiciones físicas, vocales y de expresión. Pero tampoco ha sido un sacrificio grave, ¿eh? Se puede vivir, ¿no? Con Que eso. vamos, mis amigos, a ver, sí, la gente de mi edad se iba de pues lo que hacen todos, se van de marcha y tal, yo no. Era muy sosa, lo reconozco, pero como tenía que ir a clases de canto, a las clases del Instituto del Teatro de Barcelona y tal, pues sí, me lo permitía un sábado y tal, pero no, no. Renuncié a ser una chica normal de la edad que tenía. Luego, enseguida, a los 17 años, hice mi primera gira de teatro Mm. con una obra de Alfonso Paso. Entonces me recorrí toda España. Claro, mis compañeros eran mayores, yo no tenía a nadie de mi edad en la compañía. Entonces, pues iba a los museos, iba a ver catedrales. Y, entonces, claro, mi adolescencia la verdad es que fue un poco peculiar, no, no fue Mm. nada corriente. Eso te iba a comentar, el primer proyecto que haces es en teatro de Alfonso Paso, Los derechos de la mujer, ¿no? Sí. ¿Qué miedos había el momento antes de subir al escenario, ¿no? Y por primera vez trabajar frente al público. Bueno, eso no se puede describir hasta que lo vives. Es un pánico, un horror. Es lo peor de mi profesión, el momento de enfrentarte por primera vez al público. Mm. No hay nada comparable. Me imagino que debe ser como cuando un cirujano abre a una persona para hacerle un trasplante. Es que yo creo que te juegas la vida ahí. Y tú, aunque no es lo mismo, porque no tienes a la vida de nadie en tus manos, pero sí que es la sensación de que estás solo ante el peligro. Mm. O cuando un montañero sube un pico, está con la cuerda ahí y está solo ante la naturaleza. Son sensaciones de vértigo. Yo lo recuerdo la primera vez como algo de pánico, pánico total. Y fue horrible. Mm. Bueno, desde ese primer proyecto de teatro han pasado muchos años. Después de eso han venido pues, muchos proyectos interesantes, muchos grandes personajes, ¿no? En drama, en comedia, a todos los niveles. Eh, ¿qué balance haces tú de tu carrera después de tantos años dedicándote a esto? Mira, ha sido una carrera lenta, despacio, pero también comprometida, creo que coherente con mi forma de ser y de sentir. He buscado siempre el compromiso con la cultura, con el espectador. Para mí el público es muy importante. Al fin y al cabo, los que venimos del mundo del teatro somos cómicos y para nosotros el público es el respetable, en mayúsculas. No son cifras. He observado que en el mundo de la televisión y todo esto, el público es la audiencia, son números. Mm. Para la gente de teatro, el público son seres humanos que cuando se baja el telón y sales a aplaudir, les ves la cara. Entonces, para mí sigue siendo el respetable. Respeto muchísimo al Mm. público, mucho. Son muy importantes para mí. Ya sé que a lo mejor el matiz no es muy perceptible para cualquiera que no se dedique a esto, pero para mí es muy importante ese matiz. Hay una gran diferencia. El público no son ventas de entradas en la taquilla, aunque sí, a veces Mm. siendo productora me juego la vida haciendo un espectáculo a taquilla. Pero no pienso en eso hasta que ya hacemos los Mm. números. Pienso en que está allí el respetable y el respetable se merece un gran respeto, como su propio nombre Mm. indica. ¿Te arrepientes de algo que has hecho en tu carrera? Algo que dirías, no, lo hubiera hecho de otra forma o... Sí, claro, muchas cosas. Si tuviera ahora la edad, si hubiera empezado con esta edad que tengo ahora, hubiera corregido muchas cosas. Pero a veces también los errores te conducen a aprender y a modificar tu carrera de una forma abrupta, ¿no? Como me ocurrió cuando, por inercia de la profesión, de la vida, del destino, de lo que sea, hubo unos años, los 80, en los que a mí me estaban dando solo cosas de televisión.
Y yo quería ser actriz. Mm. Y en cambio los directores que a mí me gustaban, como Marsillac, Miguel Narros y toda esta gente, yo qué sé, Tamayo, todos no me llamaban. Yo quería hacer personajes con enjundia, personajes profundos en el teatro o en el cine. Quería hacer algo comprometido con la sociedad, con nuestra historia, con nuestra condición humana. Ya sé que suena a palabras mayores, pero es que es lo que yo quería. Mi compromiso era eso, era casi algo místico, ¿no? Y como hice el 1, 2, 3, que era una cosa de entretenimiento muy, muy bonita y entrañable, y que todo el mundo lo recuerda con amor, yo también, pero enseguida me empezaron a ofrecer pues eso, presentar programas, presenté Los Claro. Sabios, Sin embargo te quiero, hice la revista española en televisión, el telecupón, cosas que estaban muy bien, pero que no era lo que yo quería hacer. Mm. Hasta que un día ya tomé una decisión brutal, que con 20 o 20 y pocos años fue una decisión muy importante. Me ofrecieron un cheque en blanco en una cadena privada en los 90, que era cuando empezaban las cadenas privadas y había una avidez profunda por acaparar a los actores o artistas que en aquel momento estaban de moda, ¿no? Yo estaba de moda. Mm. Y me ofrecieron un cheque en blanco. Me dijeron, bueno, tú vas a ser la presentadora oficial de la casa, no voy a decir qué cadena, pero ibas a cobrar lo que tú quieras. Bueno, eso era mi representante, ¿no? En realidad era un cheque en blanco, porque eran contratos blindados y muy, muy bestiales, con millones por en medio, ¿no? Pero yo lo hablé con mi representante, que era Damián Raval, el hermano de Paco Raval, y me dijo, ¿tú qué quieres ser? Y yo digo, actriz. Pues tú ya te has contestado. Efectivamente, Claro. dejé ese contrato millonario porque en aquellos años, en los 90, no se hacían series. Solo estaba Farmacia de Guardia y ninguna más. Claro. Alguna suelta, ¿no? Mm. Entonces renuncié a ser millonaria a cambio de hacer mi carrera de actriz como tiene que hacerse, haciendo Mm. papeles pequeños, en teatro, poquito a poco, Poco a poco. aprendiendo de los grandes maestros. Y me fui a hacer el Festival de Mérida, Cuba de Eurípides. Yo era un personaje pequeño, pero al lado de Margarita Lozano, de José Coronado y de gente. Blanca Portillo también empezaba, era muy jovencita. Y aprender y a ganar poco dinero, pero aprender. Y a no defraudar al público. Mm. Y esta mentalidad, bueno, me quitó dos cosas importantes, ser millonaria y ser mediática, pero renuncié a ello voluntariamente, a cambio de tener la solvencia como actriz, de haber aprendido durante todos estos años, porque han pasado 30 años, Mm. han pasado 30 años, caramba, sí que ha pasado tiempo, sí. Eran los 90, claro, estamos al 2020, pues 30 años aprendiendo Mm. el oficio en mayúsculas. Y eso me ha dado pues el reconocimiento de los compañeros, de los directores, de los críticos, de la prensa. Y sí, soy menos, como si dijéramos, mediática, pero he podido hacer grandes personajes, que me imagino que luego me preguntarás por ellos. Claro. Claro, al final has sido fiel a lo que tú querías hacer, ¿no? Que eso es lo más importante, yo creo también. Sí, 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 sí. Bueno, supongo que todos los personajes dejan huella en la vida de una actriz, ¿no? Tú has hecho cine, teatro, televisión, como hemos dicho. Si tuvieras que quedarte con un personaje de cada una de esas facetas, ¿con cuál te quedarías? Uno que te haya marcado más especialmente. Esa pregunta es difícil de contestar porque para mí cada personaje es el último que estoy haciendo. Es donde me implico y me entrego en cuerpo y alma. Y nunca mejor dicho, cuerpo y alma. Mm. Interpretar un personaje no es poner caras, no es mirarse en el espejo y hacer caritas. Mm. Mucha gente puede pensar que los actores somos eso, ¿no? Pues gente que va por la alfombra roja, que se pone de gala para los Goya y que luego ponen caras. Yo os aseguro que los que no sepáis de esto, que imagino que también os interesará, ¿no? Cada personaje es un parto. Lo tienes que crear, Mm. lo tienes que interiorizar, lo tienes que comprender, lo tienes que querer, lo tienes que odiar cuando no te sale. Tienes que hacerlo tuyo, luchar para que sea real, para que lo que ocurre en el escenario o en un plató o en un rodaje sea verdad. Que tú, con tu alma y tu cuerpo y tu corazón y tu voz y tu expresividad y tus emociones
se entreguen en absoluto, o sea, absolutamente a ese personaje. Entonces eso es como una catarsis. Psicológicamente cada vez es un trabajo arduo, difícil. No es un camino de rosas, pero mi compromiso personal con cada uno de los personajes que he interpretado ha sido así. Por lo tanto, es como si a una madre le preguntas, ¿a qué hijo quieres más? Pues no te podría decir, porque todos han sufrido este proceso. Quizás algunos de los que se hacen así en televisión más, te hablo del pasado, ¿no? Porque cuando era más jovencita, los de televisión quizás no te da tanto tiempo a profundizar, pero cuando he hecho una obra de teatro o una película, madre mía, tendríais que ver el guión, donde apunto todo, cada pensamiento, cada recuerdo de la infancia de ese personaje, cada sensación que le produce el contacto con otro personaje, los recuerdos que tiene, el paralelismo que se puede producir entre él y yo como persona. O sea, es un trabajo freudiano. Mm. Freudiano porque es lo único importante de esta profesión, el crear desde esa base de sinceridad. Claro. Bueno, quería hacer un repaso por algunos de tus personajes más sonados, ¿no? Y me gustaría empezar por Canguros, ¿no? La comedia que hiciste. ¿Qué recuerdos tienes de ese proyecto y el trabajo con tus compañeras, ¿no? Con Maribel Verdú, Ana Pues era muy Risueño, divertido. Vía Chapman. Vía Chapman. Era muy divertido porque éramos muy jóvenes y teníamos muchas ganas y los personajes eran muy... Yo hacía la Rita, la ecologista del grupo, súper radical, que mojaba zanahorias en los huevos fritos y solo comía huevos de corral para que las gallinas no sufrieran enjauladas. Entonces era un personaje muy yo, porque yo también tengo esa mentalidad de ecologista y tal. Entonces yo le puse mucho a ese personaje de mí misma, en clave de humor, pero era muy divertido porque ninguna de nosotras nos conocíamos y hicimos enseguida muy buena piña. Bueno, luego llegamos a La mala y perversa de Alexia, ¿no? De Anoy y los 7. Sí. Esta serie que también marcó a toda una generación. ¿Qué recuerdos tienes de esa etapa de tu vida tú? Pues era muy divertida también porque yo siempre he visualizado a Alexia y a Ana, el personaje de Ana, como el coyote y el correcaminos. Ella era, obviamente, el correcaminos, que siempre iba preciosa, iba por delante y tal. Y el coyote era Alexia, que era yo, iba por detrás pergeñando las mil y una perrerías que siempre le salían mal. Y la bomba acababa cayéndole a ella. Entonces, claro, estaba tan frustrada que el público le cogió cariño, porque no le salía bien nada de lo que planeaba. Y esa frustración la hizo muy humana. Y creo que es un personaje de mala, que caía bien. Incluso algunos niños la odiaban o les daba miedo, pero luego cuando se han hecho mayores y me han conocido a mí, a la actriz que lo interpretaba, han creado mi club de fans. Yo tengo un club de fans en Facebook y en redes que está creado por chicas que eran jovencitas, cuando eran niñas, cuando lo veían a Y como espectadora y actriz, ¿no echas de menos esas series familiares que reunían a toda la familia, ¿no? Frente al televisor. Yo creo que eso se ha perdido un poco, ¿no? Ahora. Sí, ¿no? Creo que sí, que se ha perdido. No hay ninguna, ¿no? De esas. Ahora mismo. En aquella época sí que había. Eran principios de los 2000, estaba el médico de Médico de familia, familia. nosotros, Benito, o sea, Manos a la obra. Eran series familiares que podían ver y que salían niños, siempre salían niños. Es verdad, eso se ha perdido. De hecho, ahora que lo preguntas, se ha perdido también la programación infantil. Antiguamente, cuando yo era pequeña, en todas las cadenas, bueno, en la 1 y la 2 había programas infantiles para los niños. Luego se quitaron en los 90, dejaron de hacer. Bueno, en los 90 aún se hicieron algunos, pero no se ha vuelto a hacer programación infantil. Hay cadenas dedicadas a ello, obviamente. Claro, hay canales dedicados, sí, pero... Sí, hay que buscarlas y tal, pero echo de menos esos programas. Sí. Y de tu etapa en Gran Reserva, que también estuviste pues muchos capítulos, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de Elvira Prieto, no? Sí,
Tengo los recuerdos de que era una mujer maltratada por su marido era un tirano y ella había sido una cabaretera en su juventud, el marido la rescató de ese mundo, pero la utilizaba como si fuera un objeto y bueno, se enamoraba del panadero del pueblo, que interpretaba Joaquín Climent, y, y era muy un personaje muy bonito porque le pasaban muchas cosas. Jesús Olmedo era mi hijastro y Manuel de Blas era mi marido y era una serie muy bien escrita de Bambú. Mm. Bambú tiene series muy buenas, escriben muy bien su equipo y era una serie muy, muy bien escrita y bueno, no tuvo la audiencia suficiente y solamente hicimos una temporada. Mm. Y si yo te digo Doña Isabel, Marquesa de los Visos, ¿cuáles son las primeras sensaciones y recuerdos que se te vienen a la cabeza? Lo que me ha costado interpretarla, porque no es un personaje fácil, tiene muchos estratos. De repente aparece una malvada, una mujer frustrada, una mujer violenta incluso, o maligna, y de repente aparece un ser vulnerable, emocionalmente destruido, pero que tiene una gran elegancia y ama la cultura y las cosas, la belleza. Entonces vive en un sin vivir hasta que al final se descubre qué es lo que ocultaba durante todos estos años, ¿no? Los españoles ya lo han visto, el Mm. final. Era muy bonito el arco del personaje, el arco desde que empezaba hasta que terminó la serie, tenía muchísimos matices. Entonces me costó interpretar porque era muy contradictoria. De repente era cruel con los mineros, pero con sus hijos sufría porque los amaba. Tenía una relación con Íñigo Maqueda, su capataz, que interpretaba a Tony Salgado, muy, muy extraña, ocultándolo porque él es de otra clase social. Ella es muy clasista. Isabel de los Visos es muy clasista y es una persona con una ideología muy conservadora, muy católica, muy de derechas. Entonces, claro, se enfrentaba a un pueblo que había mucha gente republicana. Hay también, en esta etapa ha habido connotaciones políticas porque como estaba en plenas elecciones de la República y todo esto, pues también se han visto los momentos de enfrentamiento ideológico. Ha sido interesante hacer El secreto de Puente Viejo. Esta última etapa ha sido para mí muy enriquecedora. Ella no siente por mí lo que sentía antaño. Bueno, yo he estado desde el verano pasado. 9 años lleva la serie. Mm. Han pasado actores muy consagrados por la serie durante todos estos años. Meca Montaner, Jaime Lorente, Álvaro Morte y un sinfín de actores, Jordi Coll, un sinfín de actores muy, muy, muy prestigiosos que empezaron allí o que estuvieron un tiempo allí. Durante estos 9 años ha habido más de 730 actores, más de 2.325 capítulos y no me lo sé en minutos de programación, pero vamos, se ha visto en 60 países, de hecho se está viendo aún en 60 países, ha sido número 1 en Italia durante parte de estos 9 años y en España ha sido la serie más vista en esa franja horaria durante todos estos 9 años, sin competencia ninguna. Pero todo llega a su final, tuvimos que terminar. A mí ya me dijeron que era por una temporada mi participación, o sea, por un año. Y ha sido muy bonita la experiencia, la verdad. Estoy muy agradecida al equipo y a los directores y a los guionistas y a mis compañeros maravillosos que he tenido, que les recordaré siempre. De hecho, tenemos un grupo y no lo vamos a borrar. Siempre vamos a estar unidos. Bueno, al final se descubre que el amor es el gran secreto de esta serie, ¿no? Que, como has dicho, bueno, ya ha hecho historia dentro de la televisión española, ¿no? Pero Sí. ¿tú cuál dirías que es el secreto de esta serie, precisamente? ¿Qué crees cuál es la clave del éxito de esta serie? Los guiones, la ambientación, las interpretaciones de los actores y la música.
Esa música, nada más empezar la serie, es de una belleza sobrecogedora. En esta última etapa, además, se grabó la banda sonora con la Filarmónica de Praga, nada menos. O sea, es como una factura, ¿no? La factura, si dijéramos, de la serie en conjunto, es de una gran categoría. Y por eso está gustando en tantos países, incluso en Estados Unidos. A mí me escriben de Nueva York y lo ven en Estados Unidos. Y si por un momento Silvia Marsó pudiera ser guionista, ¿qué final hubiera escrito? Porque además hay mucha gente que lo ha estado criticando, ¿no? Que quizás se esperaban otro final. Bueno, debo aclarar que el final no se pudo hacer por la pandemia. No se ha dicho porque es una pena también defraudar así. Todos hemos sufrido la pandemia. Por desgracia ha habido muchos muertos, todo el mundo ha perdido trabajos o salarios o oportunidades y no íbamos a ser menos. Se tuvo que cerrar el plató y no se pudo volver. En principio sí que queríamos volver a seguir para terminarlo bien, como estaba previsto. Nos faltaron unos capítulos y unas secuencias por rodar. O sea que el final que se ha hecho es el que se ha podido hacer. Con todo el corazón y con todo el agradecimiento a la audiencia y con todo el buen rollo para todos. Pero no se pudo terminar. Yo no voy a decir lo contrario. Lo contrario sería mentir y no quiero mentir. Ahora, les salió un final bonito, a pesar de que no pudimos grabar lo que estaba escrito y quedó muy bonito y habrá gente que le habrá parecido poco, eso es verdad. Ha parecido poco porque se tuvo que hacer así, pero bueno. Claro. Es que ahí ha habido una pandemia a nivel mundial, claro. No se puede hacer otra cosa. Y no se hubiera planteado y tenemos a lo mejor... que dar gracias a que estamos... Y gracias que estamos todos sanos, los que estábamos en la serie estamos todos sanos y bueno, estuvimos esperando a ver si podíamos volver y no pudimos. No, que te iba a preguntar que no se hubiera planteado a lo mejor un parón como han hecho en otras series, ¿no? Que se hubiera parado el rodaje y luego se hubiera vuelto para grabar ese final, ¿no? No lo sé, ahí ya depende de Antena 3 y de los productores de Boomerang. Ahí yo no puedo opinar porque no tengo ni idea de cuáles son los convenios, ni los contratos, ni nada. Y como espectadora y como actriz que forma parte de esta serie, ¿qué final te hubiera gustado a ti para el conjunto de la serie y para tu personaje en particular? ¿Crees que el final que se ha hecho está bien o...? Es que, mira, yo creo que si todo el mundo entiende la clave esta de que hemos atravesado una pandemia, olvidémonos del final y pensemos en la trayectoria hermosa que ha tenido la serie, en la cantidad de gente que nos sigue en las redes, de cuánto amor nos han mandado por mensajes, de cuánto ha emocionado a generaciones, de cuántos abuelos han estado viendo la serie con sus nietos. Después los nietos han muerto y los nietos han seguido viendo la serie. Sí. Eso es lo bonito, lo que tenemos que recordar y olvidarnos de ese final. Esto ha sido, todos hemos sufrido con esta pandemia. Todos. Yo tenía actuaciones con mi espectáculo musical, 24 horas en la vida de una mujer, es un espectáculo musical que llevo por toda España desde hace 2 años. Se han suspendido todas. Mis actores y mis músicos se han quedado en el paro, no hay nada. No hay ningún bolo, no se pueden abrir los teatros de momento, nada más que con un tanto por ciento del aforo es inviable. O sea, no cuestionemos más el final de Puente Viejo porque es lo que hay. Claro, hay que verse con lo bueno, como dices. Todos hemos salido perdiendo con la pandemia, ha sido una cosa imprevista. Por esta serie han pasado infinidad de actores y actrices, ¿no? Como has comentado a lo largo de tantos años. Tú, con los que has tenido oportunidad de trabajar, ¿quiénes son los que te han marcado de alguna forma? Bueno, muchos compañeros. A ver, los compañeros me marcan todos, porque el trabajo en directo con un actor, tanto en el escenario como en un plató, como un rodaje, es entrega absoluta hacia él y lo que él te da es lo que te llena y te enriquece a ti para tu interpretación. O sea, que es de lo más importante. Pero, claro, de los mayores, es de los que yo aprendí, como de Amparo Ribelles, de Adolfo Marsillac y de gente con la que he trabajado, María Jesús Valdés, Julia Trujillo,
gente con la que, Manolo Galeana, son los grandes maestros. He tenido la suerte de trabajar con ellos. Paco Raval, Mm. es que son innumerables. Está muy bien que los jóvenes, cuando empiezan, se fijen en los que llevan años. Se aprende muchísimo. Sí, sí, completamente. Y si tuvieras frente a frente a doña Isabel, ¿qué te gustaría decirle en este momento? ¿Y qué crees que te diría ella? ¿A Isabel de los Visos? Sí. Bueno, Isabel de los Visos en la época actual, ya lo dije en una entrevista, está ya en un spa. Porque era muy, muy de la alta sociedad. Era aristócrata, además. No, pero ¿qué me diría ella a mí o qué le diría yo a ella? Las dos cosas. Bueno, yo a ella le diría que escuche su corazón, pero en realidad es lo que hace al final de la serie. Ella al final de la serie abre su corazón por primera vez. Y ella a mí, ¿qué me iba a decir? Pues que encantada de conocerme. Claro que Porque sí. si no fuera por mí, no hubiera existido. ¿Y qué has aprendido de esta etapa? Que imagino que para ti también habrá sido muy enriquecedora, ¿no? A nivel personal y profesional. Bueno, pues a manejarme con la memoria, a aprenderme los textos cada semana, unos textos larguísimos y muchas secuencias, a ejercitar la memoria y agilizar la inmediatez en la grabación, a dejarme llevar también por las tablas que uno va teniendo, ¿no?, con los años, porque en una serie diaria no puedes preparar nada, te lo tienes que aprender de memoria y salir al ruedo. Claro. Entonces no tienes tiempo de mentalizarte, ni de prepararte, ni de buscar, no. ¡Guau! Entonces la espontaneidad y la verdad inmediata se agiliza muchísimo. Y es una experiencia. Yo creo que todos los actores deberían, en algún momento de sus carreras, hacer una serie diaria para aprender eso, ¿no? Es como el músico que interpreta jazz en directo, en una taberna de jazz. Están tocando con una partitura y de repente sueltan la partitura y se ponen a improvisar todos los músicos. Cada uno tiene su solo. Pues esto es lo que hacemos los actores en las series diarias. Claro. Se aprende mucho al final. ¿Y hay Sí. alguna anécdota del rodaje que recuerdes así, que te venga a la cabeza ahora mismo? Pues sí, con Lucía Caraballo, mi queridísima Antoñita, que habíamos hecho una secuencia y yo me tenía que cambiar de vestido, ella no, porque ella siempre salía con el vestido de uniforme de criada, ¿no? Y entonces yo me fui a cambiar y tal, y cuando volvimos a rodar, desapareció. Nadie sabía dónde estaba. Bueno, buscábamos por los camerinos, por el otro plató, porque tenemos otro plató al lado, en el maquillaje, peluquería, en los baños, no sé qué, en el catering, pues si había la muchacha iba a comerse un bocata, yo qué sé, y no aparecía. Y resulta que se había quedado dormida la pobre detrás del decorado. Ay, pobre. Claro, es que nos levantábamos a las 5:30, a las 5, Claro. depende de qué día a las 5, y depende de qué día a las 5:30. Y estaba la pobre muerta de sueño. ¿Y una escena que recuerdes de tu personaje? A mí la que me gustó más es la última escena que rodé, que no sabíamos que iba a ser la última escena. En ese momento rodamos Ignacio Sorozábal y yo, o sea, Manuel Regueiro y yo rodamos el momento de la confesión, cuando doña Isabel le dice por primera vez lo que ella pensaba que había ocurrido en el pasado y que se acababa de dar cuenta de que no era así. De hecho, es la escena que más me gusta de la serie, de mi personaje, y la tengo en mi YouTube y en mi Vimeo, que tengo mi canal, para que todo el mundo la vea, porque ahí, dentro de esa escena, está escondido todo, o sea, está todo lo que le había pasado a la marquesa durante años y años, ese rencor, ese odio que tenía hacia este hombre, que se da cuenta de que él lo había hecho todo por ella, que él sabía que Jean-Pierre era un farsante. Y ese amor, esa gratitud, ese no poderlo demostrar porque soy una aristócrata, soy una mujer y aristócrata. Entonces no puedo mostrarle a un hombre tanto agradecimiento y tanto amor de repente.
y está todo por dentro. Y, y la verdad es que tanto a Manuel como a mí nos gustó muchísimo hacerla, porque él también tiene un viaje profundo dentro de sí. Él tiene también, porque él siempre amó a Isabel, siempre la amó, y nunca pudo decirlo públicamente ni reconocerlo. Entonces hay ahí una cosa muy profunda que es una escena como las que se hacen en las series inglesas, que los ingleses tienen por educación, ¿no? por la forma de ser y el carácter del británico, no pueden mostrar sus verdaderas emociones. Me recuerda a esas escenas increíbles de Lo que queda del día, la película que protagonizaban Emma Thompson. Bueno, salvando las distancias, por Dios, pero no, las distancias y Anthony Hopkins. No estoy diciendo que Manuel y yo seamos ellos, no. Pero sí la base interpretativa, que es el ocultar en una escena en la que nos estamos diciendo tanto, ocultar todo lo que sentimos. Claro. Que es muy... Y Silvia, ¿tú cómo ves la situación de la mujer en tu profesión? Bueno, pues sí que hay un techo de cristal. Hay una diferencia en algunos sueldos. A ver, ha habido menos desigualdad en el mundo de la interpretación que en otros ámbitos, como ocurre con las guionistas, las directoras de fotografía, las directoras de sonido, tal y tal y tal. Porque las actrices tenemos que estar, sí o sí. Un actor no nos puede hacer a nosotras. No puede interpretar nuestros papeles. Pero sí que hay un cierto machismo en algunos guionistas, en algunos proyectos. Se sigue viendo a la mujer como objeto sexual, como mujer de deseo, o sea, como objeto de deseo. Y a veces ocurre que también a las mujeres de más de 45 años, 50, se nos niegan los papeles porque parece que ya no existiéramos. Y ahora que con el confinamiento estoy viendo tantas series extranjeras, inglesas, canadienses, francesas, italianas, me doy cuenta de que en todos los países hay personas de más de 50 años en las historias. Son muy interesantes estos personajes. Incluso he visto en series inglesas y americanas y francesas, he visto personajes de hasta 80 años. Tú dime una serie española donde aparezca un personaje de 80 años. No sabrás decirme, hombre, alguna habrá, pero yo ahora mismo a priori no te puedo decir ninguna. Y con 50 pasa igual. Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos retratando la realidad. Y si eres mujer, aún tienes más problemas. Por eso, encima, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales abrieron la puerta también a las actrices que ya se están inscribiendo en esta asociación, para protestar contra eso, ¿no? Contra la falta de mujeres maduras en los proyectos y la falta y el machismo que aún está latente en algunas producciones. ¿Y sientes que hay menos trabajo cuando vas cumpliendo años? ¿Menos o más? ¿Te has dicho? Menos. Que si hay menos trabajo. Sí, claro. En mi caso tengo la suerte de que no me ha faltado nunca porque hago teatro y los grandes personajes de las grandes actrices son para mujeres de más de 40. Y eso es lo que a mí me ha ido pasando, que he ido haciendo personajes con mucha enjundia en el teatro. Pero en televisión es más difícil. Y hay una madura por 30 jóvenes en una serie. Entonces ya me dirás tú, ¿dónde están los proyectos para nosotras? Claro. Y luego también yo creo que el estereotipo de que cuando eres mayor de 50, ¿no? Los típicos papeles de madre, abuela, pero como que no se llega a profundizar en papeles como más interesantes, que yo creo que también podrían escribir, ¿no? Papeles más profundos. Sí. Por eso me gustó tanto hacer Isabel de los Vicios y también Esther en Merlí Sapere Aude, que es la serie spin-off de Merlí, que es una serie que ha triunfado en el mundo entero. En el mundo entero. Es que no sabéis la de fans que nos escriben. Es muy fuerte lo que ha pasado con Merlí. Pues con el spin-off ha pasado igual. En este caso, el personaje de Francesc Urella, que era Merlí, lo hace una mujer, que es María Pujalte, que interpreta a la profesora.
Y es una serie con yo hice un personaje de mujer de mi edad muy interesante. No voy a desvelar qué hace, porque tenéis que ver la serie, pero es muy interesante porque no estoy haciendo el rol típico de mujer madre. No hago de madre, hago de otra cosa muy distinta. Pero es verdad que es un papel pequeño, es una colaboración especial. Los personajes protagónicos son los jóvenes. Claro. Y bueno, eres una actriz muy comprometida además con las causas sociales, ¿no? Y al final la visibilidad de esta profesión también te ayuda a eso, ¿no? A dar voz a temas que son muy importantes. Sí, bueno, a ver, tenemos la suerte de tener seguidores y de tener la posibilidad de asomarnos, ¿no? En las televisiones, en las entrevistas o aquí contigo. Y sí que podemos hablar de las cosas que nos preocupan. A mí siempre me ha preocupado el medio ambiente, la ecología, los niños, la crueldad con los mayores. Son temas, la desigualdad, la violencia de género, son los temas prioritarios en mis compromisos con ONGs o con los animales. O sea, todos los seres indefensos, ¿no? Los que sufren el maltrato. Y ahí sí que yo me he volcado siempre, desde que era jovencita. Pertenezco a Greenpeace desde que empezó en España. Fui de las primeras socias. Y he seguido, nunca he dejado de ser socia. Y Alta Arriba, también para el refugio, para protectora de animales. Luego estoy en varias ONGs también, para refugiados, para niños, Creo que todos, y tenemos la obligación de divulgarlo para que la gente lo conozca y lo sepa. Y captar más socios y ayudar de alguna manera a los ONGs. Bueno, ¿y ahora qué proyectos tienes en mente? ¿Qué proyectos futuros tienes? Pues no tengo proyectos a corto plazo, tengo a largo plazo, porque la pandemia ha pospuesto todo. Tengo una obra teatral, me han ofrecido una peli, pero estamos hablando ahora de todo y no sé. Y más cosas que aparecerán. Ahora mismo es mal momento para hablar de proyectos, porque lo que tenía se ha pospuesto. Claro, hay que esperar un poco, ¿no? A que todo vuelva a la normalidad. Y ya para terminar, ¿qué sueños te faltan por cumplir? Bueno, ¿sueños profesionales o vitales? Las dos cosas, a nivel personal y profesional, las dos. Vital, en mi vida, en algún momento de mi vida tengo que ir a la Patagonia y a la selva amazónica. No me quiero morir sin ver esa maravilla. Y en la cuestión artística no tengo ningún sueño, porque es que lo he hecho todo. ¿Qué te falta ya, no? He hecho todos los géneros teatrales. Comedia musical, espectáculo musical, circo, verso del siglo de oro, tragedia griega, drama contemporáneo, clown, comedia de arte. Es que no me falta nada. Me falta hacer más cine, quiero hacer más cine, pero claro, a mi edad tampoco es fácil ya, porque ya os he dicho que priorizan los personajes de gente joven. Nada, yo creo que he cumplido con una trayectoria de la que me siento orgullosa y feliz. Y he disfrutado mucho aprendiendo y tocándole el corazón a la gente. Porque eso sí que me consta, lo he constatado en los directos en el teatro, que la gente a través de los personajes que he tenido la suerte de interpretar, la gente se ha emocionado, ha llorado, ha reído. Y eso para un intérprete es lo más grande, porque es la esencia de lo que quiere hacer. Claro, ese es el mejor premio al final. Sí. Bueno, pues Silvia, ha sido un placer. Muchas gracias por tu tiempo, la verdad. Gracias a ti, Marina. Un abrazo muy fuerte.